Mirad, lo que voy a hacer hoy aquí es básicamente mostrar una especie de pase de modelos. Es la conferencia casi va a tratar de corte y confección, y voy a tratar un asunto que está efectivamente, como ha dicho Balbino, en este libro. Le acabo de pasar a Asten, igual lo podéis encontrar en el repositorio de la UNED, pero le acabo de pasar a Asten el link del libro, de la monografía, para que si tenéis interés lo podéis bajar, porque es gratuito, directamente. Si entráis en ese link, en la parte de izquierda veréis PDF, le dais ahí y se descarga. ¿Vale? Si tenéis interés, es una monografía muy amplia que está en curso. Este proyecto en realidad me lleva acompañando 26 años prácticamente y sigo en ello. Y además sigo en ello con bastantes perspectivas de futuro mientras siga vivo, como yo suelo decir. ¿Me estáis oyendo bien, no? Sí. Bien. Entonces, bueno, el foco central son los problemas que están asociados al estudio de la etnicidad y lo que se llama identificaciones, o con una palabra algo más fea, identidades étnicas, pero también trata de etnopolíticas en un contexto que ahora voy a mostrar muy brevemente en el Ártico Europeo. Es un entorno de acción entre los denominados samis y los denominados noruegos, sin olvidar nunca que los samis son también noruegos, y también suecos, y rusos y finlandeses. Cuando hago así al decir estas palabras, es porque estas palabras solo tienen una condición discursiva. Español, valenciano, madrileño, sami, noruego, gitano, todas estas nociones son etónimos y todas estas nociones tienen solo una entidad discursiva. Su única realidad es discursiva. Su única referencia está dentro de discursos. Discursos de acción, no solo discursos verbales, prácticas, formas de hacer, pero no apuntan a una entidad que esté fuera de esos discursos que producen esas entidades. Es decir, todas estas palabras, etnónimos, tienen la misma entidad para un antropólogo que la palabra Dios. ¿De acuerdo? Su orden es discursivo. Para un antropólogo, ¿de acuerdo? Para personas que tienen fe en Dios, no. Pero a Dios nunca le he visto a nadie. Entonces este es un punto de partida. Por eso hago así, con los dedos todo el rato, para indicaros que estas palabras tienen esta trampa dentro. Bien. Lo que estáis viendo es la portada del libro y, como ha explicado Balbino, el libro es un PDF navegable con donde podéis seguir de higos a peras. En las primeras está distribuido en piezas y está todo lleno de links internos donde podéis navegar de unos sitios a otros de la monografía, incluso saltando 700 páginas. O sea que es como para cacharrear y si queréis ver alguna pieza en concreto, verla. Hoy me voy a centrar en una de las piezas que os voy a contar básicamente, que se llama el gakti y las ropas. Es decir, voy a hablar de la vestimenta, de las vestimentas que supuestamente determinan o definen la imagen de una identificación o de una identidad étnica. Bueno, la localización... La localización de este estudio es en el norte de Noruega, ¿de acuerdo? No sé si de aquí va a llegar el puntito, sí. Yo el trabajo de campo localizado lo hice ahí. Fijaros que esto, el lugar donde estoy apuntando, con algo de temblor en la mano, porque no me para, está en Noruega, pero fijaros que hay... Fijaros que hay... nada, pasas una frontera para abajo y pasas Finlandia, y pasas otra frontera 20 kilómetros después y está Suecia. Y si te vas al norte, pues enseguida está Rusia. Eso es un mapa que expresa la fijación de las fronteras históricamente en un proceso colonial de muchos siglos de duración. Pero la zona es esa, es la zona circumpolar de Europa, que es el Ártico Europeo, donde yo hice trabajo de campo durante 3 estancias realmente, porque la primera fue para idioma, durante entre 2000 y 2004. Y luego ya he ido muchas otras veces, ya de otra manera más relajada. Este estudio lo vengo realizando desde el año 1996, aunque la primera estancia allí para estudiar idioma fue en el 2000. Primero estudié noruego en Madrid desde el 96 para poder ir con las dos competencias idiomáticas allí, porque son bilingües. Aunque justo en ese punto que he señalado, el 99% de la gente habla sami.
básicamente todos los días, cotidianamente, en todos los entornos. El Sami es el Dapi Sami Kela es la variante que yo hablo y que hablan allí, es la variante normalizada de 10 variantes lingüísticas. Algunas de ellas están muy lejos, mutuamente incomprensibles, o sea, son propiamente variantes idiomáticas en toda regla, pero la que se ha escogido como normalizada, porque es la que más hablantes tiene, es el Sami, el Dapi Sami Kela. Todas se llaman Sami, pero esta es la que se ha escogido. Bueno, la colonización escandinava en esta zona, que hoy en día, con arreglo a múltiples documentos oficiales, internacionales, pero también nacionales, particularmente de Suecia, Noruega y Finlandia, estos grupos poblacionales se les considera grupos indígenas, porque en realidad sufrieron un proceso de colonización muy similar al de los indios norteamericanos, fueron un poco como arrinconados hacia el norte, porque su poblamiento era mucho más amplio. Ese proceso de colonización empezó en torno al siglo XI-XII, pero con claridad está documentado ya en el siglo XIV, siglo XIII-XIV. A partir de ahí ya, poco a poco, se fue las distintas coronas, cariño-rusa, danesa, sueco-finlandesa, fueron ocupando el territorio y empujando a la población sami, digamos, a la población sami hacia arriba. Bien, este proceso es un proceso muy largo, que aquí no voy a contar, estoy haciendo un resumen inicial solo para daros marco, ¿de acuerdo? Es un proceso muy largo, pero, digamos, las últimas décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, este proceso ha generado una etnopolítica muy importante, no solo allí, sino a nivel mundial. Para haceros una idea, el primer presidente del Foro de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, que es un foro muy reciente, fue un catedrático de filología sami que trabaja en Kautokeino, en la Universidad de Altos Estudios. Está ya jubilado, pero ha trabajado ahí. O sea, ese fue el primer liderazgo a nivel mundial de movimientos indígenas a nivel planetario, estoy hablando. Y luego allí el movimiento ha tenido una importancia fundamental hasta el año 1989, sobre todo en el que se constituyó el Parlamento Sami de Noruega, y posteriormente el Parlamento Sami de Suecia y de Finlandia. Rusia es un capítulo aparte porque estas poblaciones sami hablantes en Rusia fueron exterminadas prácticamente por Stalin y entonces sus procesos de reconformación son mucho más lentos. Allí no hay parlamento sami, como no hay parlamento de ninguna minoría étnica ahora con el gobierno de Putin, pero da igual cuánto nos remontemos en el tiempo, no ha habido. Bueno, voy a daros algunos conceptos que voy a usar a lo largo del pase de modelos, ¿vale? Voy a daros solamente 4 o 5 conceptos porque los voy a usar constantemente. El primer concepto es el concepto de etnicidad con el que yo trabajo. El concepto de etnicidad con el que yo trabajo lo leo directamente porque es analítico, es más largo, es puesto más largo en la monografía, pero básicamente son 3 líneas. La etnicidad es un proceso sociocultural en cuyo curso los agentes, es decir, las personas, los grupos, las asociaciones, las entidades, los agentes, sus prácticas y los productos de sus prácticas son interpretados en términos de orígenes sociales diferenciales. Esto es básicamente la etnicidad. Es decir, es un proceso de discursos sociales donde los agentes, por sus cuerpos sociales, las prácticas de esos agentes y los productos de esas prácticas son interpretados en términos de origen social. Este concepto conviene diferenciarlo de otros 2 conceptos, que son etnopolítica y etnismo, que van asociados generalmente. Básicamente la etnopolítica es una asociación, es una organización de la acción, que lleva básicamente a la etnicidad como fondo discursivo. ¿De acuerdo? Es una organización política de la acción a base de asociaciones que tienen naturaleza política en el sentido formalizado de la palabra. Normalmente los agentes etnopolíticos, aunque de una forma gradual, con diversos puntos en ese recorrido, son también etnistas, es decir, lo que hacen es defender intereses en el nombre del etnos, en el nombre del pueblo. ¿De acuerdo? Defender intereses económicos, sociales, culturales, de cualquier índole. ¿De acuerdo? Pero no es necesario ser etnista, o sea, no es necesario que uno tenga una expresión étnica y que sea etnista.
Aquí en esta zona se ve muy bien. ¿De acuerdo? Uno puede tener expresiones diferenciales, diacríticas se llaman, en cuanto a las identificaciones en relación con su origen, ¿de acuerdo? Y no por ello estar organizado políticamente o mostrar un, digamos, obsesivo interés de defensa de determinados aspectos que atañen a diferenciales de recursos, diferenciales lingüísticos, etcétera, etcétera. Bien, de todos estos conceptos hay que diferenciar muy especialmente el concepto de nacionalismo, ¿de acuerdo? Por un motivo, y es porque el concepto de nacionalismo es el que etnocéntricamente consideramos los europeos, particularmente los pertenecientes a estados nacionales con una larga historia como Estado Nacional, como forma básica de la etnicidad. Esto es tan así que incluso en antropología social es muy común ver una confusión total acerca de estos términos. Parece que el antropólogo de turno, también el historiador, etcétera, cuando habla de etnicidad está hablando automáticamente de nacionalismo. Bien, esto cuando examinamos las poblaciones planetariamente, las poblaciones que como esta defienden intereses de tipo étnico indígena, colonizado, que trascienden, digamos, o que ocupan territorios que trascienden las fronteras de los estados nacionales, no es el caso estadísticamente más frecuente. Normalmente son etnistas, pero no son nacionalistas. Y el motivo es muy sencillo. No aspiran a la formación de un Estado nacional. Como a mí me expresó una persona allí en Cotopeino, con mucha gracia, me dijo, ¿para qué quiero otro Estado si ya tengo uno? Entonces hay que distinguir claramente sus conceptos, porque en Europa el discurso ilustrado, digamos, que viene desde la Ilustración acerca de los diferenciales étnicos, está saturado de un sociocentrismo estatalista, como si toda forma de diferencial étnico fuera automáticamente nacionalista, y no lo es. El nacionalismo es una forma particular de etnismo que consiste en la pretensión de configurar el etnos con una organización política estatal. Eso es el nacionalismo en concreto. Cuando ese motivo no existe, como sucede en este caso, no se trata de nacionalismo y ellos lo dicen claramente. Y lo dicen y lo expresan y se sienten tan noruegos como cualquier noruego, o incluso más. No quieren tener ningún asomo, digamos, de sospecha de que están intentando suplantar con su etnos a la población del Estado, a la población relativa a los súbditos del Estado. Bueno, dicho esto, básicamente la etnicidad, como todas las cosas que produce el ser humano, incluido su propio cuerpo, es expresiva. Se expresa en signos, ¿de acuerdo? Se expresa en signos que son expresados y que son interpretados. De tal manera que, como vais a ver, cuando una persona lleva una determinada vestimenta, es posible asociar a esa vestimenta un interés étnico o un interés etnopolítico. Igual que cuando vemos a un catalán con el gorrito o cuando vemos a un vasco tocando el chistú con no sé qué, o a un asturiano con el gorro también que tiene no sé qué, muy gracioso. O a un aragonés con el cachirul, ¿vale? Bien, lo que es importante destacar en términos analíticos es que estas interpretaciones no pueden ser groseras, y este es el objeto de lo que voy a contar yo. Es decir, tanto el proceso expresivo como el proceso de interpretación de los signos que asociamos con la etnicidad, con el etnismo, etcétera, etcétera, son enormemente complejos. Y el trabajo que yo realizo, que es la obsesión mía en este texto y en otros, es mostrar también a los propios científicos sociales la complejidad de estas formas expresivas e interpretativas. Para hacer esto hay una palabra muy importante de un autor que se llama Charles Peirce, que es metadiscursividad, que consiste en la marcación que damos a la expresión. Cuando nos expresamos siempre hay un nivel superior que marca lo que expresamos. ¿De acuerdo? Decimos unas palabras y ponemos un tono particular que lo etiqueta como irónico. Como he dicho yo antes a Balbino, pensaba que me ibais a parar. ¿De acuerdo? ¿Por qué os habéis reído? Porque habéis sido claramente inteligentes para entender que el tono está marcando al lenguaje. Bueno, cuando nos expresa al discurso propiamente de palabras, que podría ser escrito y perder esa tonalidad. Cuando los seres humanos nos expresamos, constantemente utilizamos marcadores metadiscursivos
muy sutiles que permiten interpretar de formas muy diversas lo que parece ser un mensaje literario. ¿De acuerdo? De tal manera que, como vamos a ver, en realidad la mayor parte de los usos de la ropa caracterizada como sami no tienen ningún contenido étnico, ni siquiera étnico. ¿De acuerdo? La mayor parte, desde luego, no tienen un contenido etnopolítico ni etnista, y ninguno de ellos tiene un contenido nacionalista. Sin embargo, lo que es común en ciencias sociales, no me estoy refiriendo al sentido común de los que no se dedican a las ciencias sociales, sino de los propios científicos sociales. El otro, por supuesto, tiene todo el derecho a ser un sentido común general, pero este no lo tiene. No tiene todo el derecho a hacer esto, que os voy a mostrar ahora. Ya empezamos con el pase de modelos. Los científicos sociales, cuando hablan de grupo étnico, parecen tener en la imagen esta cabeza. Naturalmente que esta imagen la tiene en la cabeza toda la gente, ¿de acuerdo? Casi toda la gente. Pero sobre todo los científicos sociales, lo cual es realmente llamativo, porque es una grosería. Lo que tienen en la cabeza es un grupo compacto, donde todos, como veis, van vestidos igual de los pies a la cabeza, ¿de acuerdo? Con el traje indígena, superindígenas todos. Veis que forma un grupo como delimitado, ¿de acuerdo? En realidad es un imaginario, es una fantasía, porque los samis son, los hablantes de sami en Noruega solo son más de 70.000. No caben ahí, ¿no? No viven ahí todos, no, tienen que comer, tienen que trabajar, visten de otras maneras, van de un sitio para otro, viven en Oslo, viven en 1000 sitios distintos, os dais cuenta, ¿no? Sin embargo, la representación es esa que salía en la prensa sami hace unos meses, hace unos años, en el año 2019, que es una representación que lo que dice lo de abajo es para mostrar cómo un consejo particular de los samis en Noruega estaba intentando que se cambie la expresión grupo de población sami por grupo indígena sami en la Constitución noruega, ¿vale? Bien, se pueden cambiar las palabras, pero si lo que tenemos en la cabeza acerca de lo que son los samis es esta mierda, lo llevamos claro. ¿Me explico? O sea, es un grupo formado por un puñado de personas que están todas como disfrazadas, más que vestidas, ¿de acuerdo? Y delimitadas. Parecería que tenemos en la cabeza la idea de que existen grupos étnicos, los catalanes, los españoles, ¿de acuerdo? Como si fueran en distintos camiones, como el ganado, el camión A y el camión B. Esto no funciona así en la vida social. No hay nada como los catalanes y los españoles. Lo que hay son identificaciones étnicas que se ponen en juego en prácticas entre personas que están jugando constantemente con un juego de grados, no de categorías excluyentes, sino de grados. Algunas veces, algunas de estas personas juegan con categorías excluyentes, pero ni mucho menos todas, ¿de acuerdo? Y algunas veces no, y algunas veces juegan con categorías incluyentes. Bien, lo que es fundamental, por lo tanto, lo que os estoy contando es la noción grados. Los grupos étnicos están ordenados en categorías, en las ciencias sociales, en el derecho, en la política, en la historia y en la antropología. Y lo que hay que hacer es un esfuerzo analítico por reordenarlos en grados. Este esfuerzo analítico, dada la historia lamentable que tenemos en el occidente colonial, de categorizar de más de 7, 8 siglos, es un trabajo que yo me moriré y todavía mi hijo se morirá mi nieto y todavía no estará reparado en las ciencias sociales. Hasta que podamos entender bien los aspectos, los problemas implicados en la consideración gradual de las categorías sociales que llamamos étnicas. Los grupos étnicos, dejadme que os lo diga de una vez por todas, no existen. No existe nada parecido al grupo étnico. Existen redes complejas de agentes que movilizan identificaciones étnicas, muchas de las cuales no son, ni mucho menos, excluyentes, y muchas de las cuales son contradictorias en toda clase de juegos de identificación. Digo esto porque, por ejemplo, uno de los principales teorizadores de la etnicidad en Samilandia y en Noruega, que se llamaba Harald Eysen, un tipo magnífico, que además los textos suyos son magníficos, como tantos otros, hablaba automáticamente de que los samis son los que visten las ropas samis y los que hablan sami. Mentira. Hay muchos samis que no hablan sami, como hay muchos vascos que no hablan vasco,
muchos vascos, que siempre así, entre comillas, que lo hagan los vascos, y hay muchos samis que no visten ropas samis y muchos que sí las visten, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? O sea, la ropa, junto con el vestuario, suelen ser los dos marcadores corporales más fundamentales de las expresiones étnicas. Y hay la costumbre de asociarlos automáticamente al denominado grupo étnico, que es una entelequia que nadie ha visto en ninguna parte, nunca. Bueno, en Sami la palabra Gakti, todas esas personas llevan Kaftit, en plural Gakti, en noruego Kofte, designa la vestimenta considerada tradicional o propia de las personas que son identificadas como samis. La doble condición que afecta a cualquier forma expresiva en estos entornos de relaciones étnicas es la siguiente. Por una parte, existe la propensión intuitiva a darlo por sentado, que alguien que viste así es sami, esencialmente, ¿vale? Pero por otra parte, las condiciones empíricas de ese significado, de las atribuciones que se hacen en torno al significado, son de una complejidad abrumadora, en cuanto te pones a mirarlas despacio, y esto es lo que os voy a mostrar a continuación. En el año 2002, espera que voy a usar casi mejor este cacharro. Ahí. En el año 2002, el Parlamento Sami, en colaboración con el Instituto del Dotsi, que es el Instituto de la Artesanía, la costura se considera aquí artesanía, Dotsi, publicó un material escolar, estáis viendo la portada, con diseños de Marie Kverkmo Valkapa, que es una artista de allí, entonces tenía 18 añitos, y le encargaron que hiciera unas láminas escolares que mostrasen los dibujos y los coloridos de las distintas formas del Gakti, por zonas en la polla, ¿vale? Son 11 figurines, ahí veis hombre-mujer, vamos a ver unos pocos. ¿Vale? Estas representaciones ofrecen una imagen normalizada, es un DIN A4, es muy curioso porque allí en Noruega se dice Afire, DIN A4, cuando alguien es como corto de entendedera, es un tío A4, dice. Un cuadriculado, como digo, no, cuadriculado. Bueno, pues son DIN A4, de acuerdo con el figurín del Gakti del varón y el figurín del Gakti de la mujer ordenados por zonas. Y aquí hay dos implicaturas en estos dibujos. Primero, que el Gakti es un conjunto unitario en cada diseño, es decir, que todas sus piezas, desde el gorro hasta el calzado, forman una imagen compacta, ¿vale? Como si siempre hubiera aquí vestido de una pieza, de los pies a la cabeza, y la otra implicatura es que esa imagen unitaria se encuentra asociada a una zona geográfica específica, más o menos amplia y también más o menos demarcable. Ambos supuestos contienen una parte de validez, como vamos a ver, pero también contienen una parte fundamental de incertidumbre, tanto el de la localización geográfica como el de la imagen compacta de la vestimenta. Lo que estáis viendo ahí es el Gakti masculino y femenino, según lo diseñó esta para que los niños lo vieran en la escuela, y luego tiene unas descripciones para que trabajen sobre los colores, no sé qué. Ese es el Gakti de Lobochero, en ruso, que en sami se dice Luyauri. El Lobochero es una zona que está, como vais a ver luego en un mapa, la más oriental de la zona. Ese es el Gakti de Netzevi, Uñarga, en sami. Ese es el de Anar, Inari. Si habéis ido alguno por allí por el Ártico, Inari suele ser un lugar de visita tradicional turística, el lago de Inari, allí en Finlandia, al norte de Finlandia. Y ese es el Gakti de Kautokeino, Kautokeino, que es lo que dice el trabajo de campo, ¿vale? Es un dibujito. Las localizaciones están en ese mapa, ahí veis de las 11 variantes, 9 de las localizaciones, ¿vale? Luyauri está ahí, lo veis a mano, ¿lo veis, no? Ahí a mano, ahí, muy oriental, en el territorio ruso. Y luego, esas localizaciones son puntuales, son las que son dadas con el nombre del municipio, y luego hay dos localizaciones más, que lo habéis escrito, Yulel Sapmi, Luli Sapmi, que es el territorio sami central y el territorio sami meridional, que son territorios difusos. Y también hay un Gakti de esos territorios difusos, ¿de acuerdo? De la parte media y de la parte baja. Bueno. Cuando el Gakti es usado como una vestimenta completa,
se busca efectivamente la imagen de conjunto, esa que se ofrece en los figurinos, como lo veis ahí, ¿no? Eso es, voy a poner varias imágenes de estas, eso son cantantes de Loti, de Joy, que es la música considerada más tradicional sami, vestidos de Gakti de los pies a la cabeza. Lo veis, ¿no? Este es el figurín de la izquierda son chicas de Kautokeino, el figurín de la derecha son de un lugar que se llama Caresualdo, que está a 10 kilómetros. Lo que llevan son trajes reales, eso no digo figurines, no son figurines, pero reproducen muy bien el figurín que habéis visto, ¿de acuerdo? Están como compactos, o sea, de arriba abajo. Sin embargo, la expresión en sami, gavti, que significa usar el gakti, no se usa solo para esos, digamos, usos compactos, como cuando uno sale a cantar en un festival de música tradicional sami en la Semana Santa, que es la fiesta mayor. También se usa, como veis, parcialmente. ¿De acuerdo? O sea, que es una casaca, pero claro que los zapatos y los pantalones que lleva puestos son como los que podría tener yo ahora puestos. O sea, no es necesario, este hombre está usando el gakti en términos sami, pero sin embargo no lo está usando de arriba abajo. La distribución zonal del gakti que os he mostrado en esos mapas, o sea, la idea de esta distribución zonal, también presenta algunas complicaciones. En primer lugar, las 11 zonas de la publicación escolar, a la que he hecho referencia antes, son reducciones aproximativas, muy exactas cuando se trata de localidades o municipios concretos, pero mucho menos precisas cuando se trata de designadores geográficos que refieren a toda una zona muy amplia de Noruega, como en el caso que os he mostrado de Sápmi meridional, Sápmi central. En segundo lugar, la discrecionalidad empírica en los diseños es enorme, también cuando se toman en consideración los diseños referidos a municipios concretos. Es decir, las variantes empíricas son muy grandes. Las tradiciones del diseño y costura, o sea, estos son todo de Kautokeino, de un solo sitio. Estoy hablando de una población de 3.000 habitantes, un pueblo pequeñito, ¿de acuerdo? Pero ya os quiero mostrar que hay muchas variantes, incluso cuando se trata de municipios concretos, con arreglo a muchos criterios. Las tradiciones de diseño y costura responden también a estéticas familiares y en relación con ellas, de nuevo, crucialmente a gustos personales, como este hombre que llevaba solo la casaca, pero el pantalón, digamos, de sport, ¿de acuerdo? De andar por la calle. Por ejemplo, los diseños de los ornamentos bordados sobre la pieza en la espalda, el cuello o los puños son debidos a tradiciones ultralocales, generalmente familiares. Si lo ves ahí a mano izquierda, veis que hay unos bordados ahí magníficos que llevan, ¿de acuerdo? Bueno, pues es que los de la familia, desde la derecha, de la imagen de la izquierda de arriba, ¿de acuerdo? Es que los hacen así, perdón. Los hacen con esta forma, ¿de acuerdo? Pero los de la familia de este los hacen con esos cuadros ahí. Y lo mismo con los cuellos, ¿vale? Todo eso descontando que la mujer de turno que lo cose, que puede ser la mujer, o la costurera de turno a la que se lo compren hoy en día, no le diga, oye, ¿por qué no hacemos una modificación en el tal? Así, pues así me gusta tal, ¿no? Ese día llevar la costura de otra manera. Tanto, por lo tanto, en los ornamentos como en el color de las piezas. Ahí veis a un muchacho de Kautokeino que lleva, aparte de una cerveza en la mano, en un festival de música al que va de asistente, lleva el gakti de color marrón, ¿de acuerdo? Cuando normalmente, y lo habéis visto en el figurín este que se usaba en la escuela, siempre es azul, supuestamente normativamente, pero los colores son múltiples. Junto con la práctica del idioma sami, en sus diferentes variantes, el uso del gakti es la forma más expresa de la emblemática corporal del etnos. ¿De acuerdo? Esto pasa prácticamente de forma casi universal, planetaria. El idioma plus los aspectos de vestimentas específicas son, porque están próximas al cuerpo, son las pieles de la etnicidad, por decirlo así. Es la forma más específica en la que se determinan los diacríticos, los diferenciadores de etnicidad. Pero ni en uno ni en otro caso, ni en el idioma, ni en cuanto a la vestimenta, es posible hacer una llana e indistinta interpretación étnica, mucho menos etnista, en relación con estos usos.
Estas prácticas no son necesariamente marcadores diacríticos exclusivamente étnicos, ni operan generalizadamente como rasgos de categorías étnicas en oposición recíproca. No funcionan así. Como mostraré aquí para el uso del Gatti, sus usos contextuales apelan a un amplísimo espectro de posibilidades, en su mayor parte altamente indeterminadas, y lo hacen de forma prototipológica, es decir, de forma gradual, y no de forma opositiva. ¿De acuerdo? Funcionan como una especie de repertorio de emblemas graduales, que operan gradualmente, y siempre marcados metadiscursivamente por intenciones. ¿De acuerdo? Es decir, sería completamente absurdo decir, este tío que va vestido así en el festival está defendiendo a los samis frente a los noruegos. Eso no tiene ningún sentido, sin preguntárselo. Quiero decir, ¿vale? Puede ser que, como sucede muy habitualmente, simplemente esté vistiendo la ropa que le da la gana vestir. Y se acabó. Es también muy difícil determinar un uso típico del Gatti o de sus elementos. Puede decirse que el Gatti tiende a ser hoy una ropa de gala. Tiende a eso. Pero también, muy habitualmente, y especialmente en las zonas del interior del norte de Noruega, las zonas más frías, las que están más lejos del mar, una ropa de uso cotidiano y una vestimenta que acompaña a las personas en ocasiones en sus entornos habituales de trabajo, incluida la tundra. Cuando pastorean el reino, tú puedes ver a gente con formas de Gatti, con distintas variantes. Hay personas que casi siempre lo llevan puesto y otras que no lo llevan casi nunca. Se trata de un asunto plenamente preferencial, aunque puedan apreciarse también algunas regularidades que expresan convenciones intersubjetivas sobre cuándo ponérselo o no. Pero esto es un problema. Cuando te pones a verlo en detalle, es un caos. Como veremos, en algunos entornos es muy difícil ver a alguien sin Gatti y en otros es muy difícil ver a alguien con él. O sea, esto es así. En líneas generales, el Gatti puede pasar inadvertido para un visitante ocasional, salvo en los despliegues orientados al turismo. Pero unos días de estancia son suficientes para comprobar la vitalidad de sus múltiples usos en múltiples situaciones sociales. Si pasas como turista y vas a un sitio donde te venden ropa tal, pues entonces están todos vestidos de Gatti, ¿de acuerdo? Pero si estás como turista un rato en Cautoqueno, pues eso, como yo siempre explico a mis alumnos cuando les hablo de este proyecto, eso es como Navalmoral de la Mata. ¿Me explico? O sea, es un pueblo donde la gente va como yo voy ahora. ¿Me explico? Tranquilamente y tal. Ahora, en cuanto vives en Cautoqueno 5 o 6 días ya empiezas a verlo. En un sitio, en otro, ¿sabes? Si pasas por la iglesia el domingo, como poco saber, etcétera, etcétera. Las ocasiones festivas, como el Día del Pueblo Sami, o especialmente las celebraciones de Semana Santa, que allí es la gran fiesta, digamos, local, como aquí sería casi el santo patrón, en España la Semana Santa. Por ejemplo, en Cautoqueno o Karasjohka, que es donde está el Parlamento Sami, es un pueblo que está a 100 kilómetros de Cautoqueno, donde yo estuve haciendo el campo. En estos sitios ofrecen una amplia variedad de usos del Gatti, aunque también hay situaciones en ellas en las que su presencia es mínima. Una mirada completamente externa y ajena a los usos habituales podría llevar a creer que, debido a su apariencia, se trata de una vestimenta el tipo de vestimenta que solemos llamar traje regional. ¿Vale? Tal como esta noción del español puede aplicarse como atributo más bien folclorístico a, digamos, diversos pueblos, ¿no? Desde luego que existe tal posibilidad de que se use como un traje regional, pero esos usos son los más inhabituales y los más insignificantes. Nada estaría más lejos de una adecuada descripción del estatus del Gatti que esa versión folclorizante de traje regional. De la forma más generalizada, el Gatti es usado cotidianamente y discrecionalmente, ante todo como prenda de vestir, aunque adicionalmente sus usos puedan ser además interpretados por el usuario o por quien vea al usuario, ¿de acuerdo?, con las más variadas connotaciones metadiscursivas, étnicas, folclóricas, mercadotécnicas, vindicativas, etc. O sea, hay un múltiple espectro de posibilidades, tanto intencionales por parte del que lo viste, como interpretativas por parte del que lo ve. Ambas son interpretativas, pero en un caso va como fuera adentro y en el otro es una expresión y el otro como una impresión. ¿De acuerdo? Pero las posibilidades ahí son múltiples.
Esto que estáis viendo es la imagen de familia del Parlamento Sami. Lo pone ahí. Del periodo anterior. Este año ha habido elecciones del 2007 al 2021. ¿Vale? Fijaros, la zonificación de las vestimentas hace perfectamente pertinente que una de las representantes del Parlamento Sami, por la lista del Distrito Meridional del Censo, el Parlamento Sami es una institución noruega, que es del Estado noruego, donde los que están inscritos en el censo electoral Sami, en todo el territorio nacional, votan territorialmente por distritos. ¿De acuerdo? Y eligen a sus representantes del Parlamento. ¿De acuerdo? Pues esa distribución territorial hace perfectamente posible que esta chica de aquí, joder, estoy usando esto para... Hace perfectamente posible que esta chica de aquí, ¿la veis esta? Esta chica, en lugar de llevar el gakti, lleva el traje regional de la zona de Noruega a la que ella pertenece. ¿De acuerdo? Ese traje regional de todas las zonas de Noruega tienen su traje regional. Como en España, como en Francia, como... ¿De acuerdo? Bueno, pues esta chica lleva el traje regional de su zona, que es una zona meridional de Noruega, ¿de acuerdo? Y ese traje regional noruego se llama bunad, ¿de acuerdo? Y todos los demás, menos ella. Este señor de aquí que le veréis con chaqueta y camisa, ¿lo veis, no? Este que va de traje y corbata, llevan puesto el gakti. Distintas variantes de gakti porque son de distintos distritos de Noruega, con arreglo a esa zonificación que os había dicho antes, pero si lo veis un poco en detalle, veréis que hay muchas también variaciones en cuanto al color del paño, en fin. La utilización del bunad por esa representante del traje regional, que eso sí es un traje regional, o sea, esta no lleva nunca ese vestido cuando está en su pueblo, pero los otros sí, lo llevan cuando van al supermercado. Bueno, la utilización del bunad por esa representante del Parlamento Sami, con ser extraordinaria en la serie de fotos de familia desde 1989, que se instituyó el Parlamento, es plenamente aceptable. E igualmente el uso del gakti no expresa en absoluto ninguna posición etnista en el Parlamento Sami. O sea, uno puede estar en el Parlamento Sami y ir contra el Parlamento Sami, igual que uno puede estar en el Parlamento Vasco y ir contra el Estatuto de Autonomía o contra la idea del pueblo vasco, ¿de acuerdo? Uno puede vestir de bunad y no por ello ser marcado como un dacha noruego que va contra el Parlamento Sami, porque además no es el caso. Esta chica es bastante etnista Sami, pero ha preferido ponerse eso, ¿de acuerdo? Que es la ropa noruega que se usa habitualmente para la celebración del 17 de mayo, que es el Día Nacional Noruego. Las grandes marchas están todos vestidos así, con sus uniformes regionales. Lo oigo. Y al mismo tiempo, ahí hay personas que visten, en particular una de aquí, que es esta, que viste el gakti de Kautokeino de arriba abajo, de acuerdo, que es pastor de renos, pero los pastores de renos son prácticamente antietnistas. Son los que mejor hablan Sami, ¿de acuerdo? Los que más están en el centro de la población del modelo de samicidad, ¿de acuerdo? Los que hablan un Sami tradicional de toda la vida, los que menos norvegizados, como se suele decir allí, han sido. Y quizá por eso son los que menos defienden unos intereses específicos del pueblo Sami. ¿De acuerdo? En realidad son más bien del partido de la derecha, ¿no? Y sin embargo van todos siempre con uniformado con el gakti. Bien, hay un asunto aquí que tiene que ver con la noción de revitalización. Cuando uno ve estas fotografías y ve estas imágenes, y es muy habitual también en los antropólogos esto, cuando van por allí, incluso cuando estudian allí, dicen, claro, es que claro, como el Parlamento Sami lleva desde el año 89, y aunque este pueblo fue bastante oprimido hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero luego ya volvió a tener un acento étnico muy potente, protegido además por el Estado, o reforzado por el Estado, pues entonces se tratará de que están revitalizando el vestuario. ¿De acuerdo? Este proceso que llamamos los antropólogos de revitalización. O sea, claro, ahora visten mucho, es lógico, en el Parlamento Sami, pues visten todos de samis, pero esto no pasaba cuando no había parlamentos. Bueno, en la línea de los argumentos de este autor que mencionó antes, Harald Eichen,
acerca del desarrollo de emblemas de identificación étnica durante el florecimiento de la etnopolítica sami después de la Segunda Guerra Mundial y de la noción de invención que suele asociar a ellos, la invención de la tradición, la invención de la etnicidad, ¿de acuerdo? Se ha podido generar una cierta confusión acerca del sentido específicamente revitalizador de estas formas expresivas. Estamos muy habituados a decir, esto es la invención de la tradición. Como decían Oswald y Ranger en un famoso libro suyo, o es que se están reinventando, ¿de acuerdo? Esto dejó de existir históricamente y ahora están revitalizando, volviéndolo a sacar. En realidad, como ya he indicado, el uso del Gakti no presupone de forma necesaria la marcación étnica de las prácticas. Es decir, un uso inequívocamente diacrítico para marcar un etnos diferencial en relación con otros. No lo presupone. Eso lo puede suponer uno que lo mira, pero no lo presupone si miras las concretas situaciones sociales en las que eso se da. La idea de una revitalización marcadamente étnica de estas y otras muchas formas expresivas tiene sentido solo cuando se piensa en los usos metadiscursivos que son puestos en juego en un contexto de recuperación de unas prácticas que fueron interrumpidas como consecuencia de múltiples circunstancias, asociadas al proceso de normalización, en este caso, o también simplemente a la llegada de lo que allí llaman los nuevos tiempos, que los historiadores y los antropólogos llamamos modernidad o tardomodernidad, ¿de acuerdo? Pero esa recuperación no ha sido necesaria en todo el espacio social llamado Sami, en todos los territorios, ni cuando ha sucedido se ha producido de una forma homogénea. Ahí tenéis unas imágenes de los años 50 del siglo XX, donde veis a unos niños, son los años 50, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, donde veis a unos niños vestidos todos de Gakti jugando al fútbol. Lo veis, ¿no? En el patio de recreo. Y ahí tenéis una muy bonita de unos niños que parecen una pintura, pero es una foto de la época. Bueno, en los años 50 también, esquiando, con el Gakti puesto. Lo veis, ¿no? Las imágenes, estas imágenes, una muestra minúscula de, del ingente fondo fotográfico que se conserva, por ejemplo, en los hogares y algunas instituciones de Kautokeino, muestran el uso del Gakti en la década de los años 50 del siglo pasado, sin que quepa atribuir de ningún modo una intencionalidad étnica ni otra metadiscursividad orientada a la invención o a la recuperación de tradiciones, ni de nada, simplemente vestían así en los años 50. A continuación, diré para ir terminando, pero ahora viene la parte mejor de todas las imágenes, ¿de acuerdo? Se ha quedado un ratito. A continuación voy a desarrollar un argumento de grados sobre el uso del Gakti, desde los entornos en los que la práctica de su uso es masiva, hasta los entornos en los que es muy poco intensa o incluso es casi inexistente, o inexistente del todo. Vamos a ver primero algunos casos de uso masivo del Gakti. Fotos de confirmación. ¿De acuerdo? Década de los años 60, pero también hoy en día. Los chavales, la confirmación es la gran fiesta religiosa en el luteranismo, ¿de acuerdo? Y es la gran, y se hace coincidir generalmente en los días de Pascua, antes o después, pero generalmente antes de la Semana Santa. Es una grandísima fiesta familiar, el chaval o la chica se confirma, ¿de acuerdo?, en la iglesia luterana, y se hace una foto todos los confirmados, que además en Sami se llaman hermanos de Riste Vieja, Riste Oapa, es decir, hermanos cristianos, porque han compartido la misma clase escolar, digamos, religiosa de preparación para la confirmación. Bueno, pues ahí veis la foto, el pastor está a la izquierda, todos con sus Gaktis de gala, ¿lo veis, no? Otra foto de confirmación de la misma época, es otra generación, es otro grupo de chavales. También es masivo en la Eucaristía, aunque en este caso se trata de la celebración de una boda. Esta foto es reciente, pero es común si tú sales el domingo por la mañana, que es cuando tienes la misa, como nosotros, generalmente, sales el domingo por la mañana a pasear por lo normal es ver dentro del coche a toda la familia con el carro. La iglesia toda llena de gente vestida con el carro. Y gente que nunca lo usa, cuando va a la iglesia se lo pone. Vais a ver ahora fotos de recién casados, año 1919.
¿Veis bien, no? Fotos de recién casados, año 1932, ¿de acuerdo? Veis que son muy similares, ¿no? Él con la banda puesta, ella con una... Tiene aquí un broche que luego será más grande, que se llama Riscu, que es un broche así como de plata buena, ¿eh? Porque en esto invierten pasta, en la parte del adorno, ¿eh? Sobre todo el femenino, ¿eh? Y que lleva puesto en la boda. Ahora es más grande porque tiene más dinero, ¿eh? Entonces era más pequeño, ¿eh? Ahora, en comparación con las imágenes de la confirmación que habéis visto, en las que el uso del gag adquiere una condición prácticamente normativa, hoy en día también, en una imagen de confirmación no veis a ningún chaval vestido con que no esté de arriba abajo, ¿de acuerdo? Las fotografías de boda muestran una mayor discrecionalidad preferencial en el uso de la vestimenta, así como un cierto acento diacrítico, digamos, más moderado de carácter étnico, ¿de acuerdo? Ya lo vais a ver a continuación, primero en esta imagen. En 1998, os voy a hacer una muestra, veis a mano izquierda un matrimonio, él lleva una especie de, ¿veis el tío de la mano izquierda? Que lleva una especie de dactifrac, veis que lleva la forma por detrás como si fuera un frac. Oye, no es la casaca normal que queda normalmente cortada a la altura de la cintura, ¿eh? Y la imagen de la derecha, veis que ella lleva dactipleno y él no es de allí, pero podría habérselo puesto. Él no es samihablante ni es de Cautoqueiro, pero podría habérselo puesto. El matrimonio, y se pone el dact igual, veis que él va vestido de gala, digamos, pero con una ropa más ordinaria, digamos. En el año 78 veis una pareja de recién casados con él que lleva el gatti con la casaca cortita, lo veis, ¿no? Y ella que va con el bunad noruego, con el bunad de su región noruega. Y luego veis a mano derecha dos que son de allí, los dos, y están vestidos con una foto de boda como la tuya y la mía. O sea que no se lo... Porque a que veis los usos preferenciales y como... Bueno, conjuntos escolares. Es muy probable que esta imagen, en el año 56, tomada en el internado de Mache, que es una pedanía, digamos, de Cautoqueiro, en el año 57, es muy probable que esta imagen, que es un posado escolar donde todos los niños van con gatti, fuera realizada con una preparación ex professo de la vestimenta, ¿de acuerdo? La homogeneización de esta imagen recuerda mucho, desde luego, a las fotografías de confirmación que habéis visto, que van todos ahí, ¿no? Aunque con ropas menos de gala y en las que se percibe un uso más cotidiano y prolongado, ¿de acuerdo? Esas ropas son más de uso, o sea, ningún niño iría con esa chapuza en la confirmación, iría con un gatti recién estrenado, recién comprado, o recién hecho. Esta foto, sin embargo, bueno, os comento, en relación con esa conexión con las imágenes de confirmación, claro, la historia de la escuela es enteramente vinculable en términos empíricos a la historia de la Iglesia. Y por lo tanto los ámbitos expresivos es normal que compartan rasgos muy comunes en cuanto a los grupos que se representan en esas instituciones. A diferencia de las fotografías de confirmación o de boda, es raro encontrarlas, sin embargo, las fotos escolares expuestas en los hogares, lo que sugiere un orden de la memoria más asociado a la persona y, en su caso, a la institución escolar misma. O sea, si tú entras en una casa, es muy común ver la foto de boda o la foto de confirmación, pero no fotos escolares desde el salón. Si tú subes a la habitación del niño, está la foto escolar, ¿de acuerdo? Pero como imagen pública doméstica, las fotos religiosas son siempre mucho más dominantes en los espacios domésticos. A diferencia de la imagen escolar que habéis visto antes, esta de aquí, esta ofrece un posado escolar tal vez más relajado y con una mayor discrecionalidad en el uso de la vestimenta. Lo veis que hay chavales que no están vestidos con gatti o que llevan una prenda de gatti y luego un jersey de uso ordinario, estoy llamando aquí ahora, o de uso generalizado, ¿de acuerdo? A juzgar por otras fotografías de aula consultadas, esta imagen refleja probablemente con mayor validez la situación ordinaria en la escuela con el paso de los años. O sea, no esa foto que veíamos que parece que están todos vestidos para la ocasión, sino más o menos como estaban en la escuela en el año 58. Unos con gatti, otros sin él. Ahí tenéis
una foto ya de la década de los 60. En la década de los 60 se hacen ya muy visibles entre los niños las prendas que voy a llamar, para dejar de llamar ordinarias, que no me gusta la palabra, de uso general. ¿Vale? Todas estas designaciones son muy problemáticas, ¿de acuerdo? En los años 60 entre los niños ya se ve mucha prenda de uso general, como lo veis aquí, ¿eh? El uso más extendido del gakti entre los niños y adultos en épocas anteriores tenía no una motivación étnica, sino una fuerte motivación económica. Y es que las ropas eran confeccionadas en el hogar, por las madres. O sea, era lo más barato, aunque parezca que sea como un lujo, era vestir el gakti, que era lo que hacía tu madre, que te cosía el vestuario. Y lo que entonces era prohibitivo, y de hecho se empezó a introducir en estas poblaciones, en realidad a través de servicios caritativos de las iglesias pentecostalistas y luteranas, la ropa ordinaria. O sea, se daba como caridad, digamos, para que vistieran, como decían los de las iglesias, como noruegos. ¿De acuerdo? Pero no fue hasta muy entrado ya, a finales de los 60, los 70, cuando ellos se pudieron permitir comprar ropa, de la que estoy llamando aquí, de uso general. Las ropas de uso general, más dependientes del consumo dinerario, fueron generalizándose a lo largo del siglo XX, a partir de la segunda mitad y muy especialmente ya a partir de finales de los 60, los 70, o sea, en torno a esta época. Lo que hoy se percibe automáticamente, muy a menudo erróneamente como expresión étnica, fue en otro tiempo generalmente una pura práctica de vestir en estado práctico, sin más. No tenía nada que ver con la etnicidad ni con nada que se le pareciese. Ahora vais a ver alguna imagen, bueno, esta es otra de la calle. En el espacio político municipal de Kautokeino, este que veis a la izquierda es Clement Herland Hetta, que fue luego alcalde de Kautokeino, y ella es Ailike Esquitalo, en los años 2000, cuando yo hice el trabajo a principios de los 2000, que luego acaba de dejar de ser presidenta del Parlamento Sami, que empezó en política en el ayuntamiento. Y las chapas, las placas, los carteles que tienen delante pone Sami Almot Pelota, que quiere decir el Partido del Pueblo Sami, que no es un partido nacionalista, a pesar de lo que sugiera la palabra, de acuerdo con la expresión. Bueno, pues ellos dos están ahí, yo les pedí que posasen para mí, entonces les hice una foto, ¿vale? Y están ahí los dos, como veis, vestidos, vamos, tal, vestidos de gala, vamos. Quien viera solamente esta imagen, con la explicación de que se trata de dos representantes del Partido del Pueblo Sami, podría llegar a pensar un uso intencionadamente diacrítico, etnista del gakti, pero esto es completamente erróneo. En realidad el gakti es la prenda habitual en los plenos del ayuntamiento. La llevan todos, prácticamente. ¿Sí? Y la llevan todos de diferentes representantes, listas y diferentes intereses. O sea, los llevan este que veis de espalda es el que habéis visto antes de frente. ¿Vale? Esa es una posición muy corporal, muy típica allí, de meterse las manos los varones detrás, como machotes. O sea, meten detrás del cinturón. ¿Vale? Este es Clement Herland Hetta, y los otros tres que le están rodeando, que van con el gakti de Kautokeino, fijaros siempre en los adornos diferenciales. Bueno, pues los otros tres son del partido del Reno, es un partido que es el partido de los defensores de los intereses de la transhumancia del Reno, en Kautokeino, ¿vale? El partido de los defensores de la transhumancia del Reno en Kautokeino es abiertamente antietnista. No quiere tener nada que ver con el etnismo. De hecho, su principal orientación siempre es que el Reno lo gobierne el Estado noruego y no que lo gobierne el Parlamento Sami. ¿De acuerdo? Entre otras cosas, porque la industria del Reno es hoy en día sostenible debido a que existe toda una línea de subvenciones y de protección a la industria del Reno por parte del Estado noruego. Entonces no se fían un pelo de que eso pase a ser administrado por el Parlamento Sami. Por lo tanto, la mayor parte de los transhumantes del Reno, que van también vestidos igual que el otro, como veis, son abiertamente antietnistas y pertenecientes como empresarios o bien al partido del pueblo Sami de forma moderada, o bien muchos de ellos, sobre todo los líderes, al partido de la derecha noruego, que es un partido nacionalista, es decir, noruego. El espacio político municipal de Kautokeino es bastante homogéneo en cuanto a la vestimenta, pero no así el espacio del Parlamento Sami, en Karasjok.
En el espacio del Parlamento Sami, no sé si tenéis oportunidad de verlo, porque la foto no es buena realmente, pero hay gente que va vestida con gaki y gente que no. ¿De acuerdo? De forma regular. Además, aquí no hay, como habéis visto ya en la foto de familia, todo es posible. Es decir, no hay ningún uso recriminatorio por parte de nadie, según como si van en bañador. Quiero decir, que no hay un uso recriminatorio por cómo van vestidos o dejan de ir vestidos. Otro espacio es el espacio académico. En el espacio académico, curiosamente, en Cautoqueiro especialmente, es mucho más homogénea la vestimenta de Gaki que en el espacio político del Parlamento Sami. Esto es una reunión académica, es una conferencia como la que estoy dando yo aquí, ¿vale? Si vais allí y hiciéramos esto aquí, pues estaríais todos vestidos más o menos así. Aunque, como veis, si veis el detalle, veréis que hay mucha gente que no va con Gaki. Esto es un espacio académico también, es la celebración del Día del Pueblo Sami en Cautoqueiro, donde tenéis a mano izquierda y a mano derecha a dos personas que dieron una conferencia acerca de cómo introdujeron el Sami como lengua cooficial en Noruega. Fueron 30, 35, 40 años de batalla con el Estado noruego, en los que el Sami pasó de ser una lengua prohibida en la escuela, su uso, a ser una lengua cooficial del Estado. Ya ser lengua dominante vehicular en la escuela. Estas dos personas lideraron ese esfuerzo. Él por el lado de la intelectualidad noruega, él es catedrático de pedagogía en la universidad, porque creo que ha muerto ya, en la Universidad de Oslo, y ella, Edelgente, es una maestra de Cautoqueiro, que ahora, el otro día salió una foto que me encantó verla, que está viva, tiene 100 años, esta mujer de estos de 20 años. ¿Sí? Y entonces entre los dos contaron, él hablando todo el rato en noruego y ella hablando todo el rato en sami, ella vestida con el gakti y él no, contaron en una especie de paso a dos, de acuerdo, cómo cooperativamente consiguieron hacer ese movimiento de transformación del estatus de la lengua sami, que naturalmente no dependió solo de ellos dos, pero fueron los líderes del proceso. Eso es una campaña electoral, ¿de acuerdo? Donde veis que nadie lleva gakti. Vamos a ir viendo sitios en los que prácticamente nadie lo lleva, ¿de acuerdo? Es una campaña electoral. No sé por qué, y nadie me lo ha podido decir nunca, nadie lleva gakti en las campañas electorales, ¿de acuerdo? Los políticos, ojo, o sea, los representantes. Las campañas electorales allí no son como aquí, ¿de acuerdo? No es que hay un partido que da un meeting y otro partido un meeting de otro sitio. Allí lo que se juntan es todos los partidos en ese lugar que veis ahí. Todos están ahí, ¿vale? Llevan su sombrilla, vais a ver luego otra del Venstre, del partido de la izquierda, esa es la del Partido Laborista, lleva una rosa, la del PSOE de allí. Y entonces ponen ahí unas cosas de venta para que vaya la gente de reclamo y cada cierto tiempo se sube uno de un partido y se suelta el rollo. Ya está. Y los otros de los otros partidos le escuchan, incluso a veces le aplauden. O le abuchean. Y luego hay por ahí visitantes que aplauden o que vociferan un poco, ¿verdad? Se sientan otra vez, se toman un café, lo que sea, y al cabo de otro rato sube otro de otro partido. Y se tira el rollo otra vez. Pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Que no, tal. ¿Vale? Están todos ahí compartiendo el espacio. Y normalmente en ese espacio se ven muy pocas vestidos. Salvo en visitantes, como esta chica, que está comprando allá, está visitando, ahí veis que hay una sombrilla del Venstre, ese es el partido de la izquierda, luego el de la derecha es el Laborista y luego hay otras por otros sitios. Cada partido tiene una sombrilla y sus candidatos, ¿vale? Y es un día o dos en la campaña electoral que se juntan todos ahí y se sueltan el rollo de esa manera que os he dicho. Esta otra foto es muy interesante. Estos son tres candidatos. El de la izquierda es el partido, el Fremskrittspartiet, es el partido más racista de Noruega, es una especie de Le Pen, ¿de acuerdo? El del centro es el candidato de la Dalavik-Listu, que es la lista de los que trabajan no en el Reno, en la tundra, que defiende los intereses de los trabajadores que explotan la tundra
y no se dedican al reino, ¿de acuerdo? Y luego el de la derecha es el del partido del pueblo sami, que ya os he presentado. Veis que él lleva un gakti puesto, un gakti muy ligero, no la casaca, pero sí lleva puesta una camisa, y los otros van vestidos de una manera más, digamos, ordinaria, aunque no me gusta la palabra, ¿vale? Esta imagen ofrece un nuevo ejemplo de dificultad interpretativa. El gakti de Clement Erland es un emblema diacrítico de identificación étnica en relación con sus colegas de mesa. Esa es la pregunta que uno se puede hacer. ¿Es que él, que es del partido del pueblo sami, lleva el gakti porque es del partido del pueblo sami y se quiere diferenciar de los otros a los que no considera samis o tan samis? Bueno, una respuesta llanamente afirmativa a esta cuestión, por ejemplo, basada en el prejuicio de que él representa al partido del pueblo sami, sería completamente absurda. Si vives allí, los conoces a todos. Como en mi caso ya has hablado con ellos, ¿eh? No porque podamos llegar a negar que Clement Erland viste la prenda con alguna intencionalidad lista, que puede ser. Yo no dudo que él, desde la izquierda, la vista con alguna intencionalidad lista, sino por el hecho crucial de que nadie atribuiría ahí a los otros dos representantes una intencionalidad diacríticamente opuesta por el hecho de vestir ropas de uso general. O sea, esos dos tíos que están ahí puestos hablan los dos perfectamente sami, y si tú le pones en duda su gradiente de samicidad, te dirán que eres un gilipollas, o sea, te dirán que ni hablar, te mandarán a la mierda, porque no se puede poner en duda eso, en dos personas como estas, ¿de acuerdo? Vistan como vistan. Todos ellos, vecinos de Botareinu, rechazarían de plano tal interpretación de que llevar o no llevar gakti en ese entorno hace a uno más o menos identificado con el ser o sentirse sano. Vamos a ver algunos entornos de ocio festivo. Una serie de imágenes tomadas de entornos de ocio festivo permitirá abundar en la idea de la condición gradual y extremadamente discrecional del uso del gakti. Así vamos a poder entender con mayor precisión los usos que sí hacen pertinente la interpretación de estar marcados como usos etnistas o étnicos. Esto es un público asistente al concierto del viernes. El viernes de la Semana Santa siempre se celebra un concierto, ¿vale? Este es de 2010, de la Semana Santa de 2010, y ese es el público asistente. Como veis, este chaval está charlando, o sea, hay gente con gakti, pero el que está en primer plano y la que está detrás con el jersey negro ese van vestidos como tú y como yo. Esto es un brindis de gente bebiendo birras, ¿vale? A mano izquierda todos, en ese grupo van todos con suerte, pero a mano derecha hay otra chica sentada con otro que no lo lleva, ¿vale? O sea, que solo para que lo veáis. Entonces están bailando, como veis, ¿de acuerdo? A pesar de que yo en ese momento estaba interesado en fotografiar gakti, porque no tenía todavía las ideas muy claras, ¿de acuerdo? Pero inevitablemente, como veis, no solo el chaval del zapato, del pantalón vaquero de atrás, sino es que el que estaba bailando y ella misma, la parte de abajo del cuerpo, la han traído cómodamente para bailar. O sea, él lleva unos pantalones que son muy parecidos a los que yo llevo ahora, y ella va con unos, no sé si lo ven, con unos leotardos. Eso no se le ocurriría a ninguna representante del Parlamento sami llevar el gakti con los leotardos debajo. ¿De acuerdo? Ahí veis un uso prácticamente nulo del gakti en los entornos deportivos. Tampoco sé por qué, pero es así. Los chavales que están ahí en la Nilut Cup, se llaman, todos esos son trabajadores del reno. O sea, todos estos chavales, cuando están en la tundra, van con el gakti o con prendas muy análogas puestas. Pero se juntan a ver partidos de fútbol en un torneo que se hace entre las diferentes familias del reno, un torneo que atrae a una gran cantidad de gente. Hemos llegado ahí cuarto ya, ¿no? ¿Qué hora es? Vale, voy a ir acabando. Van a ver deportes y van todos así. O sea, esto es una cosa que, bueno, otra grada deportiva, en este caso en el entorno de las carreras de renos que se celebran en Semana Santa. El deporte es ajeno al gakti. Eso está claro. Hoy en día, pero ya viste que los chavales que esquiaban y que jugaban al fútbol en los años 50 sí lo llevaban puesto. Esto es un ejemplar maravilloso de traje aerodinámico, ¿de acuerdo? Está haciendo una práctica que se llama Ñuarostiazmi, que es un deporte que hay que es tirar el lazo, ¿vale? Y se ha puesto ahí un traje como muy espectacular, porque hoy en día a nadie se le ocurriría hacer esto, y mucho menos lo que vais a ver ahora, lo veis ahí a la misma persona.
en una carrera de renos, a nadie se le ocurriría ponerse ahí un Gatti. O sea, sí, ¿para qué? Habiendo unas prendas estupendas en Decathlon, pues se pone su buena licra que mata calorcito y que es cómoda para hacer deporte. ¿De acuerdo? Ahí tenéis otra imagen de carrera de reno. Estas carreras se celebran en Semana Santa, bueno, se celebran en muchas ocasiones, pero yo las fotos las tiré en Semana Santa. Ahí veis que es prácticamente... La moda. La moda implica variaciones diacrónicas. Fijaros en la diferencia entre la faldita que lleva la chica y la casaca que lleva el chico en el año 67 y en el año 34. Lo veis, ¿no? La faldita que lleva la chica, que por cierto lleva unos zapatos completamente de charol, ¿de acuerdo? No lleva botas samis, está cortada pues a la altura de los años 60, lógicamente. O sea, una falda cortada casi en la rodilla, un poquito más abajo. Sin embargo, fijaros en la chica del año 34. Aquí hay un asunto fundamental que te dicen mucho allí. Hay una moda de la... Y por eso la noción de revitalización, una persona allí me lo dijo muy claramente, y de la invención de la tradición, solo la puede tener en la cabeza el que piensa que la tradición no cambia. Pero precisamente cuando la tradición es realmente tradición, es decir, es un pasar de mano en mano activo, es cuando cambia. Justamente cambia menos cuando se revitaliza, porque se ha interrumpido, entonces no ha habido un cambio histórico en medio, y lo que se recupera es una imagen del pasado que no existe hoy en día. Pero precisamente cuando la tradición es viva, cuando está pasando de mano en mano continuamente, está continuamente cambiando. Y aquí lo veis con toda claridad. Aquí veis, por ejemplo, vamos a ver ahora algunas fotos del Grand Prix, que es el Festival de Eurovisión de Semana Santa en Laponia, ¿vale? El sábado de Semana Santa, sábado santo, se celebra el Grand Prix, que es un gran festival de música, ¿de acuerdo? Donde, como en Eurovisión, los samis de los 4 países donde están distribuidos votan por SMS, ¿vale? Para ver quién gana. Es un festival de música, de canción. Y estos son imágenes de, digamos, la inventiva, que el Grand Prix es una gran pasarela de creación de moda, ¿vale? Es todo el rato, ¿sí? Y ahí veis la inventiva, o sea, las diferentes modalidades en cuanto al calzado. Esos son calzados de los presentadores, de acuerdo, del festival. No lo vamos a hacer para no perder mucho tiempo, pero si os fijáis en los zapatos de la chica de la izquierda, los zapatos son unos zapatos de tacón, niquelados, pero llevan las borlas que lleva la del centro, que estaban también en los calzados de las mujeres que van vestidas de arriba abajo en el Parlamento Sami, estas borlas, ¿vale? Queda muy graciosa la borla puesta ahí con el calzado de tacón. Luego el calzado, claro, esa punta, que es la punta que sujeta en el calzado tradicional, es una punta que es decir que sujetaba el esquí, se lleva a sujetar el esquí, ¿de acuerdo? Pues ahora se ha estilizado en esta forma, que es mucho menos, ya no sujeta un esquí, pero que no deja marcar una puntita, como si fuera un ocho, ¿vale? Es un calzado así gracioso que tira para arriba la cara. Ahí se reconocen todos los elementos del Gatti, pero la textura de la tela no es de Gatti. Es decir, la tela es de otro tipo, veis que tiene una textura como muy satén, que no es el paño de lana. Complementos, este tío va vestido de marrón, son todos cantantes, esto ya en el Grand Prix. Este tío va vestido de negro, ¿de acuerdo? Como Rafael, pero lleva un complemento que es un cinturón Sam, pues. Variantes estilísticas de moda, o sea, todo es un poco como el Festival de Eurovisión, ¿vale? Van a cantar, como es el Sami Grand Prix, llevan todos cosas Sami, pero todas cambiadas de sitio, con vestuarios renovados y con cosas que se ponen porque les sale de las narices, ¿no? Bueno, esto lo voy a saltar. Ahí veis una cosa interesante en el Sami Grand Prix, que son motivos indigenistas. ¿Veis esos soles que llevan puestos ahí? Bueno, esos motivos indigenistas, que se supone que remiten al origen más originario de los indígenas, en realidad son completamente contemporáneos. No veréis nunca esos motivos indigenistas puestos en la ropa de años 50. No existía eso. Los samis eran de allí. Los samis eran de allí, no eran indígenas planetarios, ¿no? No había conferencias interplanetarias ni un foro mundial de los pueblos indígenas. Esto tiene mucha gracia, pero no os lo voy a contar. Si queréis os lo cuento luego, de acuerdo, está dentro de la RIF, porque quiero dejar un espacio. Esto es interesante porque son
efectos situacionales. Por ejemplo, son dúos, lo veis, ¿no? En el dúo de la izquierda va una de Gatti tradicional, digamos, de arriba abajo, con una o sea, con una de la nueva moda, ¿no? Y aquí ya es más fuerte aún. Está cantando la chica de la izquierda con el Gatti tradicional y al lado un rapero. Que además la música es muy interesante, porque está mezclando un lotti con un rap, ¿de acuerdo? Y los dos cantando al mismo tiempo con vestuarios completamente diferentes. Eso es un pase de modelos. Ese día hacía 30 grados bajo cero, pero esta chica estaba allí, junto con un pase de modelos de ropa interior, en la Semana Santa en Caracas, donde ella lleva el camisón, que es lo que es, pero lleva un clip puesto en medio, ¿de acuerdo? Todas las personas que pasaban por la pasarela, algunas personas iban en ropa más interior aún, ¿de acuerdo? Todas llevaban elementos de gag, digamos, puestos de un modo u otro. Bueno, esto tampoco os lo voy a contar. Aquí tenemos, y aquí voy a terminar para terminar, aquí tenemos una imagen marcadamente étnica y etnista, las únicas que habéis visto, ¿de acuerdo? Esta primera es una imagen de una reunión en Lobochero, en Rusia, ¿de acuerdo? Hecha en la semana, de la cual también es la segunda foto que os voy a enseñar, hecha en una semana que se hace allí para dinamizar el sentimiento sami en Rusia, en estas poblaciones de Rusia, ¿de acuerdo? Y esto están todas vestidas de Gatti, uniformadas, como veis, esto es un grupo de canto, de canción, de canto. Y todo el acto tiene una marcación etnista, clarísima, o sea, es vitalizar o revitalizar el etnismo sami en Rusia, que todavía está muy perseguido. Esta todavía más, ¿de acuerdo? Aquí fijaros, lo que han traído son como los diferentes diseños que veíamos en los DIN A4 del principio, porque es la visita que los representantes etnopolíticos samis hacen a este sitio, a Lobochero, a Rusia, para reconocer la hermandad sami con ellos, ¿de acuerdo? Entonces son los distintos modelos de Gatti, de Kautokeino, de tal, de Nesevi, de un sitio y de otro, y una persona que está ahí vestida normal, la veis ahí, con un mapa. Ese mapa es una marcación claramente metadiscursiva de carácter etnista, porque ese mapa es el mapa del territorio sami donde se incluye el territorio ruso. ¿De acuerdo? O sea, es claramente, como diciéndole a Putin, nosotros somos, además de rusos, somos samis. Bueno, traía más fotos, más cosas, pero voy a parar aquí porque si no, no paro de hablar y es mejor que charlemos un poco. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión que queráis comentar. Esto es como cuando un niño vomita y dice, tengo más, o sea, tengo más, pero no voy a... Sí, sí. A mí me llama mucho la atención que no solo en estos casos, sino incluso los regionales, los indígenas americanos, los nacionales nuestros, el tema de los flecos. Ah, los flecos. Los flecos. No sé, no tengo una respuesta para eso. Sí, pero no tengo una respuesta para eso, porque también hay elementos que no llevan flecos. No tengo una respuesta para eso. Lo que sí es evidente es que todas estas ropas están, al menos, no al menos, sino incluso contemporáneamente, están fabricadas a mano, rigurosamente a mano. ¿Me explico? O sea, todos estos elementos están hechos rigurosamente a mano. No es que, incluso si ahora lo encargas a una costurera de allí, pero tiene que hacerlo y lo hace de forma, lo hace con las manos. Que eso tenga alguna relación con el, digamos, con la forma de trabajar el ornamento fino, ¿sabes? Los flecos son siempre más complicados con la producción de ropa industrial. Siempre son más complicados, ¿de acuerdo? Salvo que hagas una cosa que es lo que se hace con estas telas que son muy sólidas, que lo que se hace es cortarlas en fleco, ¿de acuerdo? Pero claro, el fleco tiene un trabajo de orfebrería que puede ser más complicado, pero yo no tengo una respuesta para lo que dices. Tengo una pregunta. ¿Qué similitud o qué nivel de comparación se podría hacer con el traje andaluz? Que igualmente es un traje, ha mencionado antes, que el traje sami no es necesario reactivarlo en algunos casos porque va evolucionando
es pura tradición y va evolucionando y renovándose. A lo mejor, no sé si el traje andaluz también podría, porque No, también evoluciona y sí, los es usos son diferente. también. Claro, es diferente por un motivo, porque el nivel de continuidad práctica es muy distinto. O sea, te estás refiriendo al traje andaluz que, por ejemplo, se usa en las ferias. Sí, el traje de flamenca, por ejemplo, que Claro, es un traje sí. que va evolucionando, Sin que duda. se usa en diferentes momentos de la vida, que no es reivindicativo a veces, simplemente es estético. No sé. Bueno, quiero hacer dos matices. Sí. Una cosa, que lo reivindicativo también es estético. Ah, bueno, que ahora salen las cosas y a veces... Sí, esto es fundamental, porque es expresivo y con eso basta. Pero dicho esto, claro, en cuanto a la continuidad de las tradiciones vivas, todo esto, insisto, todo va en grado. Depende de cuánta continuidad, en qué, digamos, en qué gradiente de intensidad práctica tenga, esa continuidad. Los trajes regionales, incluso cuando se usan, como en el caso de lo que estás diciendo, el traje andaluz, con las comillas siempre, el traje de andaluza, tal, tiene, junto con otros trajes regionales, una peculiaridad, y es que se usa no cotidianamente, no todos los días del año. Pero también tiene una peculiaridad, y es que seguramente se usa más que otros trajes regionales por comparación. La hipótesis básica aquí es que todo aquello que tiene un uso intenso cambia más. Esta es la idea básica que yo trato de sostener. O sea, que la tradición es tanto más cambiante cuanto más práctico, cuanto más intenso es el uso. En el caso de estas poblaciones, la tradición es enormemente cambiante, porque el uso es muy intenso. No puedes comparar el uso que se da al traje de Faraday o al traje andaluz, por ejemplo, en Sevilla, que te estoy poniendo un centro neurálgico del asunto, con el que se den cuando vengo a estas ropas, que es cotidiano. O sea, es cotidiano, quiere decir que es todos los días. O sea, van al supermercado con ella. Si vas así de pasada, igual no la ves, pero insisto, en cuanto pasas ahí 4 o 5 días, ya empiezas a ir a un sitio y a otro y empieza a ver a gente por aquí, por allá. ¿Sabes lo que te digo? Pero la hipótesis básica es que, precisamente contra la idea absurda de la invención de la tradición, que es una idea absurda antropológicamente, ¿de acuerdo? Claro, la tradición se inventa tanto más cuanto menos es tradición. Esto es lógico. O sea, cuanto menos es tradición en el sentido específico de la palabra tradición. No sé si sabéis, la palabra tradición está etimológicamente conectada con la palabra trade, comercio, y viene de un verbo latino que es traditio, que significa pasar de mano en mano. Cuando las cosas pasan de mano en mano todo el rato, pues normalmente cambian. Cuando dejan de pasar de mano en mano, hay que recuperarlas. ¿Y cómo se recuperan? Con arreglo a una imagen detenida en el tiempo del pasado. O sea, la idea que estoy tratando nosotros es completamente contraintuitiva. Contra lo que se suele pensar, la tradición no es lo detenido, la tradición es lo que vive. ¿Cuándo está más detenido? Cuanto menos se mueve. Así de sencillo. Como el agua. ¿Más cosas? Sí, tengo una pregunta. Banderas. Sí. ¿Tienen banderas? ¿Las usan como símbolo étnico, etnopolítico, nacionalista? Sí, las banderas suelen tener siempre, o sea, de hecho suelen ser marcadores, etiquetas de etnismo o de etnicidad, suelen serlo por un motivo, porque las banderas, el trasfondo histórico que tiene el emblema bandera es un trasfondo potentísimo a la hora de identificar de forma reificada a un etnos, que empezó siendo un etnos puramente patrimonial de pequeños grupos reducidos, luego de pequeños reinos, y luego de reinos mayores, y luego de estados nacionales, ¿de acuerdo? Bien, el único modo que tiene hoy en día una población que ha sufrido procesos de subalternización, de subalternización política evidentes a lo largo de la historia, el único modo que tiene estas poblaciones diversas de negociar con estados es ser espejos de estados, a su pesar. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque el Estado siempre pide un representante. Y el representante tiene que ser el representante de otro etnos.
Durante muchos años, los samis, junto con muchos otros pueblos indígenas de la tierra, intentaron negociar dentro de esferas de diversidad. Imposible. Empezaron a conseguir el reconocimiento de derechos cuando empezaron a comportarse como si fueran estados, e incluso como si pretendiesen serlo, aunque no lo querían. ¿Qué hicieron lo primero de todo cuando ese movimiento etnopolítico cobró fuerza en los años 80, particularmente 70-80? Hacer una bandera y hacer un himno. ¿De acuerdo? Y ya está. Eso lo quita para que en los usos que ellos hacen de la bandera siempre está al lado de las banderas de los estados nacionales, porque, insisto, ellos no tienen solo su bandera y queman la otra. ¿De acuerdo? Ellos tienen las dos. En los diferentes partidos políticos hay uno que la use más, la use menos, no hay diferencia. No. O sea, el intento de encontrar estas regularidades que son tan habituales en la mentalidad muy etnocéntrica de los grandes estados europeos, cuando tú vas a un entorno de este tipo, todas estas cosas intentas encontrar regularidades que se parezcan al modelo de etnicidad que tú tienes en tu cabeza y no las encuentras. Esto es lo que trato de transmitir. ¿Me explico? Claro, nuestro modelo etnocéntrico de etnicidad, muy atravesado por la noción de nacionalismo y de burocracia estatal, implica ya de antemano un pensamiento categorial de carácter opositivo, que se da de bruces con el planteamiento gradualista que se tiene en estos lugares, donde no existe ni un sami puro ni un noruego puro, ni nada, porque es que son la misma cosa, con diferentes emblemas, gradualmente expuestas, y por lo tanto expuestas de una manera enormemente indeterminada. O sea, el antropólogo del turno va a ver allí qué reglas hay, y salvo unas cuantas convenciones que os he intentado mostrar, nunca te fías. Os he dicho muy taxativamente, en una foto de confirmación a un niño nunca se le ocurriría tal. No me atrevería a predecirlo para el año que viene. Yo tengo ahí a mucha gente de todas maneras trabajando por mí. O sea que, oye, si tú ves esto, me das un toque. ¿Sabes lo que te digo? Porque son cosas que me interesan. Trabajando para mí, quiero decir, sin pagar, o sea, de buen rollo. Con la antena puesta, digamos, en cosas que me interesan y que pueden cambiar. Y en el uso del GACTI, detectaste algún uso en torno a la distinción, en torno a, como distintivo no, sino distintivo social. Distintivo de clase. De clase. Es decir, el mismo uso, por ejemplo, yo en el Tirol o en la Feria de Sevilla, como acaba de nombrar, cuando ves el uso de los trajes, ves que hay una parte de distinción. En el Tirol están en los escaparates a la última moda con unos detalles. Es que estamos hablando de un país escandinavo con un sistema redistributivo impresionante. O sea, estamos hablando de un país escandinavo donde los signos de distinción de estatus y de clase los encuentras más al sur. ¿Me explico? O sea, no estamos hablando, de hecho, tuvieron muchos problemas ellos para meterse en los movimientos indigenistas, porque eran ricos. Ellos iban a las reuniones, a las conferencias internacionales de indígenas, que eran todos unos muertos de hambre, naturalmente, y llegaban con unas visas que te cagas, de Noruega. O sea, hay que entender que son ciudadanos de pleno derecho en un país que tiene un sistema muy igualitario. ¿Me explico? Entonces, efectivamente, en el norte son más pobres que en el sur, pasan al contrario de aquí, digamos, ¿de acuerdo? En el norte, el sur allí está al norte, por decirlo así, pero no son tan pobres como para poder tener... Primero, esa diferenciación no está claro que esté asociada a la etnicidad para nada, es decir, a la pertenencia étnica o a criterios de ese tipo. Y en segundo lugar, no es de tal calibre como para que no se puedan permitir comprar la ropa que les dé la gana, en comparación con otros de sus entornos. Hay pobres, naturalmente, pero son 4. No son 4 millones ni 400. O sea que no, eso no lo... es una ropa de gala, es una ropa
que cuando no la hacen en la casa, que todavía la siguen haciendo. Aparte, en Cautoquén en concreto es muy raro que compren lácteo fuera. Es más normal en la costa, que es donde se ha perdido, digamos, la continuidad. Pero lo normal es que la hagan en las casas, y es muy raro que no se lo puedan permitir. Bueno. Los curas se quejan, los pastores, los luteranos, el pastón que se gastan en los ornamentos exteriores cuando lo importante es el alma. Sin embargo, en la confirmación y en la iglesia parecerían potenciadores de... Sí, siempre hay una conexión misteriosa entre la etnicidad y la iglesia. Más misteriosa aún que la que hay entre la escuela y la iglesia, que esa no es misteriosa, eso se puede documentar. Pero entre la etnicidad y la iglesia hay una conexión, y la religión, digamos, hay una conexión bastante misteriosa que tiene que ver, entre otras cosas, pues con la tradición cultural europea, particularmente de conectar el Estado nacional con la suplantación del ser divino. O sea, es un problema hegeliano que está en la historia de Occidente de cabo a rabo. Suplantar la figura divina con la del rey y luego suplantar la figura del Estado con la del rey, que a su vez suplantó a la divina, ¿de acuerdo? Entonces hay una connivencia en todos, es también planetaria, de formas diferentes, una especie de, como se llama ahora en antropología, son como atractores recíprocos. La etnicidad y la religión. Por eso los curas se quejan de eso, pero a su vez les encanta, claro. La presencia de la etnicidad en las iglesias protestantes allí es brutal, como dispositivo. Lo primero que hacen allí los pastores cuando hay un problema vindicativo es poner banderitas noruegas y samis en los púlpitos para marcar que la iglesia va a proteger el alma del sami. ¿Más cosas? Yo pienso, si que la forma de vestir de allí tiene que ver mucho con la ubicación geográfica del sitio, tanto por las condiciones climatológicas, que es una agenda adaptada, como por que eso está donde, hablando claro, donde hizo Pedro los clavos, ahí en aquella parte de arriba, al norte de Europa, donde no es un sitio de paso ni como la han pensando allí, hace mucho frío. No. Pero, ¿qué es lo que quieres decir? Pero ahora te digo lo del paso porque eso sí que no es decirlo. Pero... Como que ¿qué es lo está que... una zona más remota y más alejada de lo que puede ser centro Europa o Alemania, Dinamarca. Bueno, la explicación no es solo esa, la explicación, digamos, a la continuidad, te refieres de vestimentas que parecen ser exóticas en nuestro mundo. No, hay sí, muchos... porque todo lo que estaba diciendo antes como ordinario, en el fondo es una moda occidental, que en muchos casos viene del imperio de nuestro tiempo. Sí, pero no es tan sencillo, porque, por ejemplo, en Rusia también están en donde Dios perdió el sombrero, ¿sabes lo que te quiero decir? Están al lado. Y, sin embargo, es decir, las políticas de exterminio de Stalin acabaron con toda forma de diversidad expresiva, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, que hay muchos factores que inciden. Tampoco es tan habitual el uso del gakti en las mismas zonas de Samilandia de la costa, que están totalmente, como dicen ellos, norueguizadas. ¿De acuerdo? Allí no ves casi nunca. Te tienes que ir al interior, de Finnmark, al interior. Y sin embargo, esa zona de la costa está un país más lejos. Pero ten en cuenta que además, en absoluto, esa zona es una zona aislada. ¿Sí? Los historiadores, o sea, históricamente, está en la monografía, lo podéis ver, se muestra cómo en esta zona, también hoy en día, pero particularmente hasta el siglo XVI y sobre todo en la Edad Media, eso era una ruta por el mar de Bares, por el norte, ¿de acuerdo? Que los historiadores hablan de un entorno claramente globalizado. De hecho, las excavaciones arqueológicas muestran monedas del medio mundo, ¿de acuerdo? En la zona esta del Ártico, porque pasaba toda una ruta comercial, ¿de acuerdo?
que fue en realidad una ruta muy parecida a la que luego pasó por el sur de Escandinavia, que es la que se llama, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Una ruta que pasaba por el sur. Bueno, esto antes del siglo X por ahí pasaba todo Cristo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Era una ruta muy segura, iban todos por ahí arriba. Y de hecho los historiadores hablan de una zona claramente globalizada en el siglo XIII, siglo XIV. Y luego ha seguido siendo. O sea, no es que sea Londres ni Ámsterdam, no es eso, pero es una zona por la que han transitado muchos pueblos y mucha gente por ahí arriba. O sea, no siempre, ni mucho menos, el contacto social lima o pule las diferencias expresivas. De hecho, no lo hace, ni siquiera en este mundo que suponemos ingenuamente como globalizado. De globalizado, nada. Otra cosa es que hay imposiciones, eso es otro cantar. O sea, si tú haces lo que hizo Stalin, ¿me explico? Entonces se acabó. Pero tienes que matar a la gente para que eso se produzca. Por otra parte, estas personas están plenamente, digamos, como se suele decir, integradas en los usos llamados occidentales. O sea, tienen sus coches, pastorean al reino con scooters, con helicópteros. Yo, como menciono siempre, yo el primer ordenador con pincho inalámbrico que vi se lo vi a una persona súper indígena allí en el año 2000, que era una chica finlandesa. Le pedí una hora para una entrevista, yo vestida así toda de flecos y todo así toda súper indígena, con mucha piel, no sé qué. Y dice, espera un momento, saca un laptop de estos, un ordenador con un pincho, me voy a conectar a la agenda que tengo en Finlandia, en Ouro, donde yo vivo, para darte una hora para la entrevista. Y no veas tú lo indígena que parecía la pieza. O sea, tenéis que haceros a la idea de que no se trata, me explico, no se trata de tipos que van con una lanza. Sería una perfección etnocéntrica. Claro, son como tú y como yo, lo único que a veces se ponen el gacti y muy a menudo, cada vez más se lo ponen y ya está, porque no renuncian a ponerse lo que les da la gana. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Y desde cuándo crees que se lo están empezando a poner más? Así para, como acabas de decir, que cada vez se lo ponen más. Sí, cada vez se lo ponen más porque efectivamente hay un cierto efecto de reconocimiento a partir de los años 80, particularmente cuando ya empezó la etnopolítica a tener un reconocimiento estatal noruego. El Estado noruego habilitó en la Constitución un párrafo de defensa de lo que ellos llaman el grupo de población sami, como ciudadanos noruegos, y como consecuencia de todo ese movimiento se instauró el Parlamento sami, que cada vez tiene más presupuesto. Empezó siendo un mero parlamento consultivo y dentro de lo extremadamente centralizado que es el Estado noruego, pues cada vez va teniendo mayor capacidad ejecutiva e incluso ya empieza a rozarse una cierta capacidad legislativa. ¿Sabes? Ese Parlamento empieza a tener una potencia importante y un presupuesto muy gordo. Bueno, el Estado ha pasado de un periodo histórico que fue entre 1884 y 1848 aproximadamente y 1945, el final de la Segunda Guerra Mundial. En todo ese periodo largo de un siglo y pico, se produjeron muchas maniobras de una represión extremada del Estado noruego hacia los samis. Represión que se manifestó en prohibición de la lengua oficial, retirada de los niños de sus familias para que aprendieran noruego en internados, o sea, lo que se hizo en Australia también, separarlos de sus familias para norueguizarlos, como dicen ellos, ¿de acuerdo? Y sobre todo, pues leyes que, por ejemplo, obligaban a las personas a aprender noruego y a tener competencia en noruego para poder tener un pequeño espacio de huerta alrededor de la casa, para poder tener un territorio en propiedad. En fin, son muchas cosas de un movimiento que el Estado noruego, que a su vez estaba obsesivamente intentando diferenciar de Dinamarca, hasta que consiguió la independencia completa de la unión que tenía con Suecia y Dinamarca. O sea, hay un movimiento aquí, cuanto más vindicativo
identificaciones el Estado, más violento es con sus minorías internas. Esto es una regla bastante general también. Bien, entonces fueron muchos años, ¿de acuerdo? Estaba prohibida la lengua sami, no se podía cantar, tener expresión vocal en ninguna parte, mucho menos en la escuela, pero no se podía cantar por la calle, un loti, una canción de ellos, digamos, ¿sabes? En fin, fue una época muy fuerte y a partir de la Segunda Guerra Mundial, en parte como consecuencia de cómo se comportaron los samis frente a la invasión nazi de Noruega, que fueron, digamos, muy buenas personas, digamos, con los noruegos, el Estado, y aparte empezaron todos los gobiernos, o sobre todo se reforzaron todos los gobiernos laboristas en Noruega, que duraron muchas décadas, ¿de acuerdo? A partir de ese momento la política estatal cambió completamente y empezó a ser una política de reconocimiento de los samis. O sea, se produjo este proceso de oficialización de la lengua y como consecuencia de una serie de conflictos a finales de los años 70, la etnopolítica sami empezó a reforzarse y empezó ya a generarse casi como una cuestión de Estado.